Arepas. Finalmente llegaron. Hablar de la arepa es hablar de Venezuela, parte de nuestra cultura y de la mesa de cada día. Es la expresión culinaria más autóctona de los venezolanos. Es el pan nuestro de cada día. La arepa es leal compañera del venezolano y puede encontrársele tanto en la mesa más honorable como en la más humilde, en cualquier esquina de la ciudad o en el más pequeño de los pueblos, en restaurantes, en casas o en las areperas de las diferentes ciudades venezolanas. Y aunque este video se trata de la arepa, quiero que sepas que de la misma masa de la que estas se obtienen, se elaboran otros platos que son típicos de Venezuela, tales como los bollitos de masa, que son bollitos hervidos en agua, que se comen generalmente en el desayuno acompañados de queso blanco y mantequilla. También las hallaquitas, que son bollitos envueltos en hojas de la mazorca de maíz y se hierven en agua. Además, los bollos pelones. Estos son bollitos de masa rellenos de carne y hervidos o fritos. Tenemos empanadas rellenas de quesos, de guisos de res, de pollo o de pescado. En fin, un poco de cosas, como solemos decir los venezolanos cuando nos referimos a mucho. La arepa es un alimento de origen precolombino y ha sido el pan de países como Venezuela, Colombia y Bolivia. Está elaborada a base de maíz y generalmente tiene forma aplanada y circular. Y aunque comparte con la arepa dominicana el ingrediente principal, que es el maíz, es diferente a esta, tanto en su elaboración como en su cocción. La palabra arepa proviene del vocablo indígena de la etnia ya extinguida, los cumanagotos. Estos decían erepa y fue aceptada en 1884 por la Real Academia Española. El italiano Galeotto Sei, en su viaje y descripción de las Indias de 1539 a 1553, narraba, refiriéndose a los indígenas, y cito: hacen otra suerte de pan con el maíz a modo de tortilla de un dedo de grueso, redondas y grandes como un plato a la francesa, o poco más o menos, y las ponen a cocer en una tortera sobre el fuego, untándolas con grasa para que no se peguen, volteándolas hasta que están cocidas por ambos lados, y a esta clase llaman arepas, con doble P, esto lo digo yo, y algunos fecteguas. Fin de la cita. Tradicionalmente, la preparación de arepas era realizada por las mujeres indígenas. Estas remojaban los granos de maíz en primer lugar y luego quitaban la cáscara de los granos para posteriormente molerlos hasta conseguir una harina. Esta harina era mezclada con agua para crear una masa. Con la masa se amasaban bolas, las cuales eran aplanadas y cocinadas hasta que el exterior de la masa quedaba cocido. Para preparar arepas, las mujeres usaban metates. Esto era un instrumento que servía para moler y triturar el maíz, y budares, que eran unas parrillas de barro cocido, para cocinar las arepas. Las arepas tenían cerca de 1,5 centímetros de grosor y unos 10 centímetros de diámetro, pesando cerca de 250 gramos, o sea, un poco más de 1 libra. La arepa es considerada un ícono gastronómico de Venezuela y Colombia, símbolo de la tradición indígena todavía presente en estos países. El modo de preparación de esta cambió en 1960 con la introducción de la harina de maíz precocida, la cual simplifica el proceso haciendo innecesario remojar y moler el maíz. La harina de maíz precocida ya viene lista para preparar arepas y solo se necesita mezclar agua y un poco de sal para crear la masa. En un proceso que toma de unos 5 a 10 minutos. Cuando la masa está suave y moldeable, entonces se crea la forma de la arepa y se cocina. Aunque se dice que en Colombia hay unas 75 recetas regionales de arepa y que el 73% de sus habitantes la consumen en el desayuno, según una investigación realizada por la Academia Colombiana de Gastronomía, quienes dicen, y cito: la arepa hace parte de nuestro patrimonio cultural y puede ser considerada como un símbolo de unidad gastronómica nacional. Fin de la cita. En Venezuela existen alrededor de 80 preparaciones regionales y es el plato típico por excelencia junto a la hallaca. Se consume en toda la geografía nacional y se come casi todos los días, en el desayuno, en el almuerzo o en la cena, ya sea como plato principal o como acompañante. A propósito, la hallaca es algo similar al pastel en hoja dominicano.
La harina de maíz precocida fue toda una revolución cuando la empresa Productos Alimenticios Nacionales, PAN, llamada posteriormente Empresa Polar, la lanzó al mercado en 1960 bajo el eslogan "Se acabó la piladera". Hasta aquel momento, para hacer arepas había que pilar el maíz, cocerlo, molerlo y amasarlo. Todo un trabajo enorme que el ingeniero mecánico venezolano Luis Alberto Caballero Mejía simplificó y que la compañía comercializó bajo el nombre Harina Pan. Ahora ya sabes que PAN en realidad no significa pan, el alimento de trigo que conocemos, sino que corresponde a las siglas de la empresa que cambió posteriormente su nombre a Empresas Polar. Hablar de esto me emociona porque quisiera transmitirte en este video todo el sabor y la variedad que se esconde tras la palabra arepa. Estas pueden cocinarse de 4 formas diferentes: asadas, horneadas, hervidas y fritas, mis preferidas. En Venezuela era común desayunar, almorzar o cenar en areperas, que eran restaurantes dedicados a la venta de arepas, con una amplia variedad de rellenos, entre fríos y calientes. Y ya que te comento de rellenos fríos, tengo necesariamente que hablarte del principal de ellos, de nuestro queso blanco. De acuerdo al gastrónomo y periodista venezolano Fabián Lugo, quien logró contabilizar 36 variedades de quesos venezolanos con rasgos definidos, de diversos tipos de leche y zonas productoras del país, un número que no incluye las versiones de queso de cabra, de tipo francés y algunas versiones de quesos madurados tipo parmesano o pecorino, entre otros. Cito: Venezuela es el país de Latinoamérica con mayor variedad de quesos frescos, de los cuales 60% son elaborados artesanalmente, debido a la diversidad de lugares donde se cría el ganado, a las distintas razas y a las pasturas, lo que permite contar con muchos tipos de leche. Fin de la cita. Solo como ejemplo te mencionaré algunos de los más populares. El queso guayanés, considerado un legado que identifica a la región guayanesa, se caracteriza por su suavidad similar al queso de mano, pero tiene más sal y un sabor más ácido e intenso. El queso telita, que es típico de la región de los llanos, es un queso cremoso, jugoso, suave y elástico. Suele presentarse en su suero para conservar su textura. Tiende a estirarse más que el queso de mano y de allí viene su nombre. El queso de mano, uno de los más populares en Venezuela, su nombre se debe a que su elaboración consiste en que una vez cuajada la leche, se hierve y con la mano se le da forma circular. Es el acompañante ideal de cachapas, arepas y casabe. Este queso cremoso, jugoso y suave deja la boca diluida en su sabor y la llena de una frescura incomparable. Los quesos de trenza o de crineja producidos con leche de vaca y de cabra, su consistencia es elástica y como un chicle. Se trenza como un cabello y de allí su nombre. Es propio de los estados Anzoátegui, Aragua y Falcón. El queso palmita, que tiene agujeros grandes, que al morderlo suelta el suerito que es tan rico y es bastante blando. El queso fresco o pasteurizado, ideal para el sándwich o para acompañar galletas, es uno de los quesos más conocidos en el exterior por su marca comercial Paisa. El queso Santa Bárbara, de textura cremosa, sirve para freír, rallar, rebanar, etc. No obstante, tiene la desventaja de ser un tanto más graso. Los quesos blancos duros, llanero, el queso semiduro, el queso de año, que se parece un poco al parmesano italiano. El queso ricota, el requesón, el queso criollo, queso de cabra, queso de cincho, queso andino ahumado de Mérida y Trujillo, una delicia. Queso de bola, el típico de Lara. Queso aliñado, que tiene aliños como cebollín, ají dulce, cebolla, etc., como en un sofrito. Realmente la variedad es enorme y solamente te mencioné 18 de ellos. No te niego que aunque la arepa es llamada el pan de los venezolanos, hay venezolanos a los que no les gusta la arepa. A pesar de ello, la consumen ocasionalmente. Pero aquellos que somos fanáticos no podemos vivir sin ella. Y me atrevo a decir que de los 365 días del año, ha estado presente al menos en más de 300 de ellos en mi vida. Quiero que sepas de la devoción que por la arepa tenemos muchos venezolanos, que hasta una escultura tenemos y se llama la Torre de Arepas. También ostentamos un récord Guinness. El 23 de marzo de 2011, Empresas Polar en Caracas, Venezuela, recibió el reconocimiento por la confección de la arepa más grande del mundo, en el marco de la celebración de los 50 años de la marca
y de los 70 años de Empresa Polar. La elaboración de la arepa requirió de 230 kilos de harina, sal, aceite, algo así como unas 507 libras, y también de 420 litros de agua para lograr una masa que pesó 683 kilos, los cuales, una vez cocida, dio como resultado una enorme arepa de 493.2 kilogramos, o sea, 1087.3 libras. Tremenda arepa. Lista para comer en 50 minutos de cocción. El récord fue ratificado por el adjudicador oficial del libro Guinness de los récords, Ralph Hanna, quien saboreó la arepa e hizo oficial la nueva marca. Podría seguir hablando de arepa durante horas, sin embargo sé que estás esperando pasar a la preparación. Por ello, solo agregaré algo más que es fundamental para que puedas apreciar el plato de hoy. Te mencioné que en Venezuela hay más de 80 preparaciones regionales de arepa y voy a finalizar esta parte del video comentando sobre alguna de estas, que incluso muchos venezolanos no conocen debido a lo vasto del territorio que ocupa casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Así tendrás una idea de cómo el pueblo venezolano es con su arepa. Arepa de coco. Esa es una arepa originaria del estado Zulia, la cual lleva en su masa coco y papelón. Papelón es una especie de melaza de caña. La arepa de chicharrón, donde la masa se mezcla con el chicharrón triturado. Hoy vamos a preparar dos versiones de estas arepas. La arepita dulce o de anís. Estas son fritas y la masa se prepara con anís y papelón. La arepa de maíz pelado, mejor conocida en la costa venezolana como arepa pelada o arepa raspada. Esta arepa proviene del maíz pelado, que es aquel que conserva su cáscara y que se reblandece hirviéndolo con cal. Su sabor es muy similar al de las tortillas mexicanas. La arepita frita, que es la acompañante del pabellón criollo. Una variante es la arepa frita de huequito, la cual posee en el centro un característico orificio y es típica de la región oriental. Mi hija, esas son las que me prepara siempre. Arepitas de queso. Son arepitas fritas que llevan queso rallado mezclado con la masa. Hoy también vamos a preparar dos versiones de estas arepas. Las tostadas caroreñas, que son autóctonas de Carora, del estado Lara, y que consisten en pequeñas arepas elaboradas en el día anterior cuando le sobran a uno y se fríen rellenas de lonchas de queso frito. Al finalizar la cocción se cubren con salsa rosada y se espolvorean con queso rallado. Eso es para aprovechar lo que quedó del día anterior. La arepa cabimera. Son propias de la ciudad de Cabima en el estado Zulia, en el occidente del país. Son fritas y se sirven cortadas en cuadros con los acompañamientos encima, bien sean queso, el jamón que llamamos jamón York, carnes, vegetales, salsas y huevo duro en cuadritos. La arepa de trigo o la arepa andina. Su ingrediente principal es la harina de trigo en vez del maíz. Es típica de los estados andinos, de Mérida, Trujillo y Táchira. Se pueden hacer tanto saladas como dulces, y en este último caso generalmente se consumen como merienda. La arepa de Córdoba. Esta es una arepa que mucha gente, incluso venezolanos, no conocen. Es cotidiana en la población de Caicara del Orinoco, originalmente elaborada por los indígenas precolombinos con la pulpa de la corva, que es el fruto de la palma llamada Atalea macrolepis, o simplemente mata de corva. La arepa coreana, consumida en el estado Falcón, recibe el gentilicio de la capital, de Coro. Tiene un sabor muy particular. Los famosos tumbarranchos. Esta es típica de Maracaibo, del estado Zulia. Son arepas del día anterior que se fríen rellenas con mortadela, se sirven con salsa, queso, carne y verdura y son una versión diferente de las tostadas caroreñas. Las tostadas, ya te hablé de ellas, pero quiero mencionarte que previamente a que se fríen, ellas se rebosan con harina y huevo. Las arepas anchas y de gran tamaño se le conocen en Venezuela coloquialmente como tumbabudare o rueda de camión o rueda de tractor. Las arepas hervidas en agua con sal de forma oval. También es posible hacer arepas a base de ciertas hortalizas como la yuca, la papa, el ocumo, lo que es lo que llamamos en República Dominicana la yautía. Las arepas de auyama o las arepas de plátano, de las cuales existen dos tipos. Una que se preparan con plátano maduro o cambures, como le decimos en Venezuela al guineo o al banano, previamente triturado y mezclado con la masa de maíz, lo cual le da un sabor ligeramente dulce.
o bien preparando la masa con plátano verde previamente hervido y machacado o majado como puré en lugar de la masa de maíz. Ahora sí finalicé con esta larga introducción a la arepa y con ella espero que conozcas un poco más del pueblo venezolano. Vamos a preparar unas ricas arepas con masa de chicharrón, de queso y huevo y la tradicional, en versiones asadas y fritas. Antes de prepararlas, debemos elaborar sus rellenos. Hoy vamos a tener un relleno muy popular en Venezuela llamado reina pepiada. Es una mezcla de pollo desmechado, aguacate y mayonesa que gusta mucho por su sabor tan especial. Además, un relleno de jamón y tomate y otros de queso blanco venezolano y queso holandés tipo Gouda. Estos complementarán este arepazo, que es como solemos llamar cuando nos juntamos toda la familia a comer arepas. Con estos rellenos realizaremos combinaciones que han recibido nombres dentro del folclore venezolano. Ya los conocerás. Comenzaremos con la reina pepiada, porque es el relleno que requiere más reposo para que sus sabores se balanceen. Colocaremos una olla con agua al fuego, con una cucharadita de comino y unas 2 o 3 hojitas de laurel. Asimismo, una cucharadita de sal. Utilizaremos del pollo la pechuga, por ser la pieza que tiene mayor cantidad de carne magra. La cocción tomará unos 20 minutos después que rompa el hervor. Así nos aseguramos de que no quede muy seca. Transcurrido este tiempo, retiramos la pechuga del agua, la dejamos enfriar hasta que alcance temperatura ambiente y llegado ese momento desmechamos el pollo tratando de que los pedazos no sean muy grandes. En este caso, el resultado ha sido un poco más de 200 gramos de pollo desmechado. Seguidamente extraemos la pulpa de un aguacate maduro y la trituramos con ayuda de un tenedor. Para evitar que el aguacate se oxide, agregamos el zumo de medio limón y sazonamos con media cucharadita de sal. Es necesario mezclar bien todo, en la medida en que se va agregando cada ingrediente. Continuamos con la cebolla cortada en brunoise y volvemos a mezclar. Agregamos el cilantro picadito y nuevamente a mezclar. Ahora agregamos el pollo desmechado y no dejamos de mezclar. Tras la incorporación del pollo desmechado, siempre es bueno revisar el punto de sal, ya que esto te dará una idea del sabor antes de incorporar la mayonesa. En mi caso, estoy utilizando algo así como una cucharada y media de mayonesa, porque al final no deseo que mi reina pepiada sepa únicamente mayonesa, sino que se noten los sabores balanceados. De cualquier forma, dejo esto a tu gusto. La cantidad de mayonesa a emplear debe ser acorde al sabor que quieres conseguir. Si eres de los que le gusta mucho la mayonesa, puedes incorporar un poco más, pero como dije, es necesario actuar con prudencia. También puedes considerar agregar un poco de pimienta negra recién molida y cuando todo esté listo, deja reposar la mezcla al menos unos 30 minutos en el refrigerador. Para preparar las arepas de chicharrón necesitamos triturar la piel y la grasa del cerdo. Si no está muy crujiente, puedes ayudarte de un cuchillo y cortarla en pedazos pequeños, o puedes ponerla en una sartén a fuego bajo y así lograrás que se tueste un poco más antes de llevarla a la masa. La cantidad dependerá de tu gusto. A mí me gusta mucho el chicharrón y por eso notarás en la masa una gran presencia de este. El relleno de jamón y tomate es una forma de aprovechar ese jamón que a veces no está suficientemente fresco, entiéndase que tiene 2 o 3 días de comprado, y para utilizarlo como relleno de la arepa es espectacular. Debes cortarlo en cuadritos, no tienen que ser milimétricamente exactos. Incorporar tomate, también cortado en cuadritos, y mayonesa, con lo cual tras mezclarlo todo conseguirás un sabor bien rico. No olvides darle reposo en el refrigerador por algunos 15 o 20 minutos. Utilizaré los quesos rallados, sin embargo, no lo voy a rallar en este momento, sino cuando las arepas comiencen su cocción por la segunda cara. De esta manera aprovecho toda la frescura que tiene el queso recién rallado. Así que teniendo todos los rellenos listos, entonces nos damos a la tarea de preparar las masas. Aquí te muestro el empaque de harina precocida de la marca Pan. Este nos dice claramente que es una harina de maíz blanco.
No debemos confundirla con la harina de maíz amarillo. La diferencia entre ambas es notoria, ya que la harina de maíz amarillo sabe mucho más a maíz. Aquí observamos otra harina que también es de maíz amarillo, pero que se utiliza como mezcla para cachapas y no para las arepas. Las harinas de maíz, al igual que las de arroz, son harinas sin gluten, por lo tanto son muy buen alimento para las personas que tienen dificultades con los alimentos con gluten o que siguen regímenes alimenticios especiales. Aunque este paquete es de 1 kilogramo, es decir, de 2 libras aproximadamente, existe un empaque mucho más pequeño, pero este solo lo he visto fuera de Venezuela. También existe otro más grande de 5 libras, que me lo regalaron una vez y que me sorprendió enormemente porque nunca había visto ese tamaño tan grande. El empaque también muestra diversas aplicaciones que se le puede dar a esta harina de maíz precocido, en otros platos que también son muy sabrosos. 2 recomendaciones que te hago son: primero, presta siempre atención a la fecha de vencimiento y una vez abras un empaque, guarda el resto de la harina no utilizada en un envase tapado dentro de la nevera. De esta manera evitarás que le caigan animalitos a la harina. Yo acostumbro a utilizar este envase que ya muestra los embates del uso. Tiene muchas guerras. Te confieso algo. Por primera vez en mi vida voy a preparar unas arepas siguiendo las instrucciones del empaque de harina pan. He decidido hacerlo así porque quiero efectivamente tener la misma consistencia de la masa que tú vas a tener cuando las hagas siguiendo esas instrucciones. Para preparar la masa tradicional utilizaré la mitad de la receta del empaque, es decir, en lugar de 2 tazas de harina de maíz precocido, 1 taza, y en lugar de 2,5 tazas de agua, solo 1 taza y 1/4. Yo acostumbro a colocar primero el agua, seguidamente de la sal y por último la harina, lentamente mientras remuevo. De esta manera siento que se hidrata mucho mejor. Hay personas que lo hacen al revés, colocan primero la harina y la sal y le agregan el agua de una vez. Cuando yo lo hago de esa manera me quedan grumos y tengo que trabajar el amasado mucho más tiempo. Por esa razón me parece mejor este método, que de paso es el que sugiere la receta del empaque. No olvides el reposo de los 5 minutos. Si después del reposo sientes que está muy dura la masa, puedes agregar un poco más de agua, 1 cucharada a la vez, asegurándote de amasar hasta que no se vea el líquido. Por el contrario, si la masa te queda demasiado blanda, al punto de que no puedes manejarla para hacer las bolitas, entonces puedes agregar más harina, 1 cucharada a la vez, asegurándote de amasar bien. La consistencia que debes conseguir es parecida a la plastilina que utilizabas cuando estabas en preescolar. Lo peor que te puede pasar es que en lugar de 2 arepas o de 4, dependiendo de la cantidad que estés haciendo, te salga una más. Y ahora vas a entender por qué en Venezuela se preparan tostadas con las arepas que sobran. Una vez la masa ha reposado, la divido en 2 partes iguales. Con una de ellas realizaré las arepas de chicharrón y con la otra mitad las arepas tradicionales. Comenzaré con la masa de chicharrón colocando la masa en un envase y agregando parte del chicharrón troceado, iniciando un ligero amasado que me permite integrarlo completamente. Como te dije, la cantidad de chicharrón es al gusto. Debido a que siento que la masa ha quedado un poco dura, agrego media cucharadita de agua y vuelvo a amasar para integrarla completamente. A continuación comienzo a hacer las arepas. He colocado un envase con agua para humedecerme las manos. Con esto evito que la masa se me pegue. Esta es otra de las técnicas de hacer arepa. Como deseo hacer 2 arepas con la cantidad de masa que tengo, la he dividido en partes iguales y hago bolas. Posteriormente voy aplastando una de las bolas con las manos hasta conseguir el grosor que me gusta. El grosor puede ser el que desees, lo único que cambiará será que tomará un poco más de tiempo su cocción. En mi caso, como tengo gran influencia de la zona oriental del país, me inclino siempre por las arepas delgaditas, casi sin masa. Me gusta más el crunch, pero reconozco que hay personas que les gusta más la masa, así que como te dije, es cuestión de gusto. Con la cantidad de harina que he utilizado, me saldrán 4 arepas pequeñas de unos 10 centímetros de diámetro. Este no es el tamaño que acostumbro a hacer, pero solo para este programa he querido hacerlas pequeñas para mostrar la técnica y la variedad que podemos conseguir. Para realizar las arepas de huevo y queso, invertiré la técnica. Primero voy a colocar la taza de harina, seguidamente el huevo y por último el queso blanco rallado.
Debido a que el queso venezolano del tipo duro o llanero tienen un contenido de sal un poco más elevado de lo normal, no voy a utilizar sal dentro de la masa. Esta se la aportará el queso blanco. Mezclo bien los ingredientes sin la ayuda del agua, ya que el huevo tiene su humedad propia. Y una vez están completamente integrados, entonces incorporaré agua poco a poco hasta lograr la consistencia requerida, con ayuda del amasado. El procedimiento es el mismo: hacer 2 bolas y seguidamente las arepas como ya hemos visto. Observa que no utilicé completamente la cantidad de agua. Es muy importante que te des cuenta de este detalle. Como voy a cocer las arepas de 2 maneras diferentes, una asada a la plancha y otra frita, debo engrasar un poco la plancha y esperar a que se caliente lo suficiente para colocar las arepas. No tiene que llegar a humear, esto es muy importante. Simplemente debe calentarse lo suficiente para que se sellen correctamente las caras de la arepa. La cocción a la plancha, a diferencia de la fritura, te da una idea de cómo quedará tu arepa de manera inmediata. Si te quedaste corto de agua en la masa, notarás en la superficie de la arepa grietas. Hay una forma de resolver esto y es ir colocando un poquito de agua sobre la arepa que está en la plancha. De esta manera se hidratará un poco más y las grietas desaparecerán. Estos son trucos que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo cuando preparamos arepas. El tiempo de cocción no es mayor a 3 minutos por cada lado. Sin embargo, debes cuidar la temperatura de la estufa, ya que si está muy alta se quemará y si está muy baja se tardará mucho más tiempo. Un buen indicio es ver la cara de la arepa cuando la voltees, y esta debe mostrar un dorado ligero. Si no ha alcanzado ese color, podrías darle la vuelta más de una vez hasta que lo consigas. Esto es válido para las arepas delgadas. Cuando las arepas son muy gruesas, algunas personas acostumbran a tomarla y darle unas palmaditas como si fuera una tambora. El sonido hueco les indica que ya están listas. De todas formas, no te preocupes con la cocción. Esto es harina de maíz precocida y aunque te quedara a mitad de la cocción, no te va a hacer daño. Tampoco si la sobrecocinas, porque solo quedará más dura. Así que esto es un tema de balance de la textura, la cual debería ser como de la viga de un pan. Finalmente ya hemos terminado nuestras arepas. Tenemos 2 de chicharrón, 2 de huevo y queso y 2 tradicionales, cada una de ellas con un tipo de cocción diferente, unas asadas y otras fritas. Los rellenos se encuentran en la nevera reposando y están listos para acompañar estas ricas arepas. Ahora procederemos a rellenarlas y a emplatar. Gracias por ver este video. Si te gustó esta preparación, regálame un like. Y no olvides que tus comentarios u opiniones son muy importantes para mí. Estos me ayudarán a realinear mi propuesta culinaria con tus expectativas. Soy Williams Pacheco y esto es Hecho en Casa al Natural. No me quiero ir sin darte algunos nombres folclóricos que reciben algunas arepas en Venezuela. La reina pepiada ya la conoces, aunque cuando se combina con queso amarillo se le llama cifrina. A la combinación de carne desmechada y queso amarillo se le llama pelúa, porque se dice que su aspecto parece el de una cabellera de una persona. La catira es la hermana menor de la pelúa, aunque un poco más ligera porque lleva pollo guisado desmechado acompañado de queso amarillo. Se asemeja a una mujer catira, que es como llamamos en Venezuela a las mujeres rubias, por su cabellera amarilla. Un último consejo: la arepa resulta más sabrosa cuando se come caliente. Buen provecho.